Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, del programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompañan los doctores Delfina Ausa, ella es médica cardióloga de cirugía vascular y endovascular periférica, y el doctor Nicolás Vecchio, que es médico cardiólogo, electrofisiología y arritmias. Integran el servicio de hemodinamia del Sanatorio Tandil. ¿Cómo les va? Hola, bienvenidos. ¿Cómo estás, Carola? Gracias por la invitación. Mucho para hablar en las disciplinas de cada uno de ustedes, pero en principio, ¿cómo es hoy el abordaje de las patologías cardiológicas? Bueno, yo más o menos voy a hablar un poquito de lo que me dedico yo. Lo trato de explicar porque a veces no se entiende bien qué es la cirugía vascular. En realidad la circulación de una persona está formada por las arterias, que las arterias son las que llevan la sangre a las extremidades, ¿sí? El cerebro, las piernas, los órganos, el corazón, y las venas, que son las que retornan la sangre hacia el corazón. Justamente el cirujano vascular lo que hace, se dedica a toda la circulación menos la del corazón y la del cerebro, ¿sí? Lo que nos referimos a la cirugía endovascular son todos los procedimientos que en realidad hoy lo que hacen es amplían la gama de terapéutica o de tratamientos que tenemos para abordar los pacientes cardiovasculares, porque antes teníamos, en realidad lo que hicieron fue extender el límite que nosotros teníamos. Antes quizá los pacientes que eran muy comórbidos, muy grandes en cuanto a la edad, pacientes obesos, con muchas comorbilidades, teníamos mucho límite en el momento de tratarlos, porque la cirugía abierta lo que hace es a veces agrega más morbilidad a esos pacientes. La cirugía endovascular es mínimamente invasiva, lo que quiere decir, nosotros explico un poquito qué es lo mínimamente invasivo. Nosotros a través de punciones en las arterias, con catéteres, ¿sí? Y lo que son cuerditas, que son como alambrecitos, navegamos por toda la circulación del paciente. Sí. Y lo hacemos a través de rayos, ¿sí? Todos son estudios contrastados, usamos contraste, y de esta forma lo que hacemos es tenimos las arterias y la demás de los pacientes. ¿Y eso qué información te da? Y cuando hay una estrechez, por ejemplo, de una arteria, ¿sí? Que generalmente el paciente nos consulta porque tiene clínica. ¿Cuál es la clínica, por ejemplo, de la estrechez de una arteria que va a la pierna? Que uno empieza a caminar y le duele la pierna, ¿sí? Claro. El gemelo se pone duro porque no llega oxígeno, entonces uno tiene que parar, que es la típica, el mirador de vidrieras, ¿sí? Uno para, mira, se hace el sonso, recupera y vuelve a caminar un poquito más. Y cuando no se confunde que es muscular, muchos se piensa que es muscular y por ahí no, tiene que ver con otra Totalmente. patología. Entonces nosotros generalmente los que nos derivan estos pacientes o es el médico clínico o el médico cardiólogo, que en el consultorio lo que se hace es tomar los pulsos, ¿sí? Se interroga al paciente. Esto es como, yo a los pacientes les explico que son como mangueritas, cuando se tapa arriba no llega abajo. Claro. Y eso se ve con los pulsos, ¿sí? No llega el pulso, el paciente refiere ese dolor en el gemelo, y nosotros lo que vemos en hemodinamia cuando tenemos una arteria es que está más finita, ¿sí? Entonces lo que hacemos, usamos baloncitos que las abren, ¿sí? Y si es necesario dejamos un stent, como lo que se hace en coronaria, ¿sí? En las arterias del corazón, en las piernas. ¿El mismo procedimiento es? Sí, muy parecido, y eso lo que hace es que la internación sea más corta para el paciente, ¿sí? Y bueno, las complicaciones son menores. Obviamente siguen siendo pacientes complejos, porque el paciente cardiovascular de por sí es un paciente complejo, pero esto lo que hace es acorta muchísimo más las estadías hospitalarias y las complicaciones para el paciente. Y la recuperación, me imagino. Totalmente. Que después la vuelta a una vida habitual es mucho más rápida. ¿Y qué pasa con el miedo? Porque uno habla de enfermedad cardiovascular y enseguida piensa en algo crítico. Totalmente. ¿Qué pasa cuando se explica que sucede esto dentro del cuerpo? Bueno, hay un poco más de tranquilidad. Sí, totalmente. Es más, cuando se compara, por ejemplo, otra patología muy común en lo que es la cirugía vascular, por el tipo de pacientes que tratamos, que son pacientes tabaquistas. Sí. El cigarrillo es muy malo para las arterias porque no solamente las tapa, sino que hay veces que lo que hace es que las dilata, ¿sí? El típico aneurisma de aorta, que es una dilatación de una de las arterias más grandes que sale del corazón, que es la que lleva la sangre a todas las partes del cuerpo. Antes lo que se hacía era una cirugía abierta, ¿sí? Se reemplazaba toda la aorta, ¿sí? Una incisión que era la línea media de todo el abdomen, sí. Y ahora solamente se reemplazó por 2 incisiones chiquitas, ¿sí? En las ingles, y eso se pone un pantaloncito que es un stent que tapa toda la dilatación a la arteria. Y se pasó de una cirugía quizá con 10 días de internación a una con 2-3 días de internación, ¿sí? Menos riesgo de sangrado. Nicolás, ¿cómo ves esto de cómo va avanzando y las posibilidades que tienen ustedes como profesionales a la hora de determinar un tratamiento? Yo me acuerdo que cuando hacía mi épocas de cardiólogo en unidad coronaria y demás, los pacientes vasculares periféricos que a veces recibíamos son pacientes complejos. Son pacientes que muchas veces ya clínicamente están graves, y alguna vez me ha pasado de ver reemplazos, digamos, de aorta a cirugía abierta, y era un paciente que ya venía muy mal, sí. Y recuperarlo después era muy difícil.
Y lo mismo con otras intervenciones, como por ejemplo los reemplazos valvulares, que lo hacen, por ejemplo, el doctor Manassoni, donde vos tenés que abrir, bueno, lo hace el doctor Bricio, vos tenés que hacer una cirugía de corazón abierto para reemplazar una válvula del corazón, cuando ahora con el doctor Manassoni los dos lo que hacen es reemplazarlo de manera percutánea, una intervención parecida a la que hace Delphi, y el paciente por ahí se va alta el mismo día, cuando antes tenías una cirugía de corazón abierto, tienes 6 días de internación para recuperarse, y un paciente que se hace una TAVI, que es un reemplazo valvular percutáneo, por ahí se va de alta el mismo día o el otro día a la mañana. Y a nosotros, bueno, las arritmias hace mucho tiempo que fueron de la mano de hemodinamia, o sea, lo primero que ocurrió fue el tratamiento de los infartos. La sala de hemodinamia es como si fuera un quirófano que está preparado para recibir a los pacientes que tienen un infarto y abrirles rápido la arteria. Y después empezó a ampliar las arritmias, yo eso no lo vi, hace muchísimos años se trataban también con cirugías a corazón abierto, algunas arritmias muy específicas, porque obviamente que el riesgo era muy alto, entonces tenían que justificarse hacer una cirugía a corazón abierto para sacar una arritmia. Claro, ¿qué es una arritmia en principio? Una arritmia es cuando el corazón late a una determinada frecuencia y con una regularidad constante prácticamente. Cuando eso se altera o se pone muy lenta la frecuencia cardíaca, o se pone muy rápida, o sea, se genera taquicardia, o es completamente irregular, eso se dice que es una arritmia. Bien. Que el síntoma más común son las palpitaciones. Claro. O sea, que uno siente los latidos del corazón, generalmente lo producen las arritmias. ¿Y hoy esos tratamientos cómo Hoy son? lo mismo, nosotros desde los estudios, que es decir, hay pacientes a veces que sienten palpitaciones, pero cuando se hacen los estudios son todos normales. Entonces lo mismo, se hace una punción en la ingle, nunca se corta nada, digamos, es como poner un suero, pero que es hueco, por dentro vos llevas un catéter hasta el corazón y en 10-15 minutos haces un estudio para ver qué arritmia es la que tiene el paciente. Y si es necesario, en el mismo procedimiento, con otro catéter que cauteriza, se cauteriza el foco de la arritmia. Entonces, casos reportados que yo he leído de cirugías que había que hacer pacientes, por ejemplo, con Wolff Parkinson White, que tenían que, casos muy riesgosos y se hacían ablaciones de los anillos tricuspidio o mitral, cirugías que eran riesgosas y llevaban mucho tiempo de recuperación. Hoy en día en 40 minutos se puede hacer una ablación y el paciente se va de alta el mismo día. Claro. Entonces eso le genera mucha más tranquilidad. Cuando al paciente le decís que se tiene que hacer una intervención en el corazón, siempre vienen, obviamente muchas veces muy asustados, y cuando le decís, mira, esto es una intervención que tarda más o menos 1 hora y te vas de alta el mismo día, son 2 días de recuperación, que no tenés que hacer esfuerzos con la pierna porque por ahí fue por donde entramos, y después es una vida completamente normal. Hay intervenciones más complejas, hacemos ablaciones tridimensionales para las arritmias más complejas, que es hacer una reconstrucción 3D del corazón y poder navegar. Es como si uno estuviera viendo un video o jugando un videojuego donde vos podés ver el corazón de diferentes lugares y hacer tratamientos más específicos de arritmia. Esos son 2-3 horas, pero para arritmias que antes eran quizá intratables. Claro. Defina qué pasa con las edades de los pacientes, con qué tipo de ya patologías llegan. Uno pensaba antes en enfermedades cardiovasculares como una edad como grandes, ¿no? Más adultos mayores. ¿Y ahora? Ahora, generalmente lo que tratamos de hacer también es más prevención, ¿sí? La prevención es muy importante y hay que hacer más hincapié en eso, porque generalmente un paciente de hoy en día se corre a 60 años, tabaquista, ¿sí? Ya amerita hacer una ecografía. También tenemos la ecografía, muchas veces lo tenemos mismo en consultorio, que la utilizamos, que la ecografía es súper noble, es fácil de usar y la verdad que es muy rápida, ¿sí? Hasta poco costosa, que a veces que en medicina nosotros nos enfrentamos con eso, los costos son altos. La ecografía es muy fácil de hacer, y cuando tenemos un paciente, por ejemplo, de 60 años, 65, tabaquistas, o que haya tenido antecedentes de un familiar de primer grado, por ejemplo, mamá, papá, hermano, con aneurisma de aorta, se pide una ecografía, ¿sí? Que son 10 minutos como mucho, y se ve la aorta para ver cómo está, si está dilatada o no. Después, si tenemos el diagnóstico, generalmente sí se pide una tomografía que es más específica, ¿sí? En caso de que no tengamos un criterio de tratamiento, que lo que nos da el tratamiento, el momento de tratar es el diámetro de la aorta, ¿sí? Se hace un seguimiento, pero por lo menos ya tenemos al paciente y lo vamos siguiendo. Porque muchas veces lo que pasa es que como es un hallazgo, es incidental, no da síntomas. Claro. Cuando da síntomas, ya estamos medio tarde, porque ahí sí la morbilidad es altísima. Porque como te nombré previamente, la aorta es una arteria bastante grande, mide 2,5 centímetros, y es la que lleva la sangre del corazón a todo el resto del cuerpo. Entonces, paciente hipertenso también, porque la aorta late a una presión más alta, ¿sí? Eso es otro factor de riesgo para que se dilate. El tabaquismo, lo repito porque es muy importante.
el colesterol también daña las arterias, no las dilata, sino también las estrecha, ¿sí? Entonces, pacientes también con esas comorbilidades es importante pedir una ecografía de vasos del cuello, ¿sí? Hacer hincapié en si claudica, cuánto puede caminar, si puede caminar 10 cuadras sin que le duele las piernas, si no camina, y si no camina, siempre incentivar a la caminata. Hoy en día el sedentarismo es un factor de riesgo como el tabaquismo. Exacto. ¿Sí? Entonces hay que hacer mucho hincapié en eso, paciente diabético, el cuidado de los pies. Bueno, justamente también hay un equipo que muy bueno en el sanatorio de diabetes, ¿sí? Entonces interrogar al paciente que no se lastime entre los pies, tomar los pulsos, que es algo muy básico, ¿sí? Antes se pensaba que ante una intervención cardiológica la persona no tenía que hacer nada y quedarse quieta. Hoy enseguida Totalmente es distinto. ir a hacer actividad. Claro, la idea es todo lo contrario. Que mientras más rápido se recuperen y vuelvan a hacer una vida normal, uno inclusive puede ver, por ejemplo, los cambios en la distancia que puede caminar el paciente. O yo a veces les digo a los pacientes después de intervenir, no quiero que ya vuelvas a una vida normal porque muchas veces el ejercicio o la vida cotidiana es la que te genera síntomas. Entonces, por el estrés, por volver al trabajo, por lo que sea. Entonces, está bueno que la recuperación sea rápida por la misma salud del paciente y también para ya poder ver los resultados de la intervención. ¿Qué pasa con hombres y mujeres? Lo mismo pensando que uno tiende más a pensar que la enfermedad coronaria de hombres, cuando en mujeres es una incidencia más muy marcada, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que ya está estudiado y hay bibliografía concreta, es que las mujeres, ¿sí?, tienden a tener menos incidencia de aneurismas de aorta, pero cuando los tienen se complican antes, a un diámetro más chiquito, ¿sí? Eso quizá uno no lo sabe o no, pero sí. Pacientes mujeres, además porque muchas veces se tiene en cuenta el índice corporal. No es lo mismo yo lo hablo así, es medio técnico quizá, pero el diámetro de una aorta de una paciente muy chiquitita, que mide 2 centímetros, que un señor que mide 1 metro y pico, una aorta de 2 centímetros. Entonces también se hacen mediciones. Igualmente está demostrado que es verdad que la patología cardiovascular es más frecuente en hombres, pero en las mujeres muchas veces se complican antes. Entonces hay que hacer prevención antes, ¿sí? O se tratan con diámetros más chiquitos. Claro. ¿Cómo es el trabajo interdisciplinario en hemodinamia? Porque imagino que todos trabajan, ¿no?, en relación. Sí. Sí, nosotros, quizá mi parte de las arritmias tiene que ver más, sí, o sea, tiene que ver mucho más con las consultas. Yo sigo mucho a los pacientes principalmente los cardiólogos con los que voy trabajando y siguiéndolos. Después, cuando estoy en la sala, arritmias es muy específico. Algunas intervenciones, como por ejemplo cuando hicimos lo del marcapaso sin cable, que sería un buen ejemplo. Marcapaso es una cirugía convencional donde hay que abrir al paciente, y en este caso un caso muy complejo de altísima, una mortalidad muy alta para el paciente, se reemplazó por un marcapaso sin cable, que es lo mismo, se hace una punción en la ingle, no se abre más al paciente y se coloca un marcapaso sin cable como un chip en el corazón, y entonces la recuperación, el paciente se podría haber ido hasta de alta el mismo día. Y en ese caso, para hacer la extracción del otro dispositivo, Delphi también vino para acompañarnos si era necesario hacer un seguimiento vascular. Se había que hacer ecografía para encontrar, porque a veces la vena está o muy tapada, o inclusive el paciente estaba amputado, entonces había que ver si tenía buena circulación en la pierna. Siempre lo bueno es que, en mi caso, casi que no necesitaría en la sala soporte, pero si lo necesito siempre sé que hay. Lo mismo con el doctor Bricio, lo mismo con Juan Manazoni, muchas veces que discutimos pacientes. Y eso es lo importante, digamos. Los chicos por ahí trabajan mucho más en equipo, como ellos son toda la rama vascular, y ellos están todo el cuerpo. Inclusive ahora en el sanatorio también hay neurointervencionismo, y eso también está muy bueno porque agrega todo lo que tiene que ver con intervención al conocimiento de otro sistema vascular, que es el cerebral, que es muy importante. Claro. Y todo eso en manejo con los cardiólogos que trabajan con el paciente, que lo siguen, que lo conocen, y que también tienen, por ejemplo, lo que decía Delphi del equipo de diabetes, de poder trabajar con ellos también. Mis arritmias, o mejor dicho, los tratamientos de las arritmias que yo hago, muchas veces están influenciados también por los factores de riesgo. Entonces, claro, si el paciente después no se cuide, sigue hipertenso, sigue diabético, la arritmia vuelve. Entonces es muy importante el seguimiento de ese lado. Define qué importancia tiene que todos estos tratamientos, procedimientos se puedan hacer en la ciudad, dando que muchas veces se derivaban, ¿no?, a otros centros. Bueno, lo más importante es que podemos hacer urgencias, ¿sí?, que antes ya el paciente, por ejemplo, un paciente con isquemia aguda, ¿sí?, que en realidad es cuando se tapa la arteria de una forma aguda, porque puede ser por una fibrilación auricular, una arritmia, ¿sí?, que hace que se tape una arteria. Nosotros, por libros y en realidad por la clínica del paciente, porque realmente es algo muy agudo, la pierna deja de tener circulación. Claro, tenemos literal. 6 horas
para tratar al paciente, ¿sí? Entonces ya generar una derivación a otro lugar, que se acepte la derivación y que se reciba, y el paciente, nosotros tenemos una disponibilidad de hemodinamia que es muy rápido. Bueno, como decía Nico, nosotros trabajamos muy en conjunto. La cirugía vascular, endovascular, no reemplaza a lo quirúrgico, porque muchas veces hacemos tratamiento híbrido, las dos cosas, si es necesario hacerlo endovascular y si es necesario hacer una incisión, porque vemos que lo endovascular a veces no se puede, ¿sí? Porque eso hay que decirlo, ¿sí? Hay veces lo endovascular cuando la lesión es muy calcificada, porque estas son lesiones que uno dice, bueno, se te pone arteria. Como un paciente es crónico, es calcio, es como tener hueso dentro de la arteria, ¿sí? Entonces hay veces que no se puede pasar y lo que hacemos es convertirlo en una cirugía convencional, hacer un bypass, ¿sí? Entonces, bueno, con el doctor Manazón y el doctor Bricio hacemos esta cirugía de forma híbrida. Entonces, más que todo con el doctor Bricio, que es cirujano cardíaco y vascular, si vemos que no podemos hacerlo de la forma endovascular, lo convertimos. Pero las opciones están. Pero tenemos una opción mucho más amplia. Y no es acá, es a donde va la medicina hoy en día y el trabajo multidisciplinario, ¿sí? No existe más el médico que opera solo, ¿sí? Porque uno, primero que está bien dudar en algún procedimiento porque uno no es Dios en la realidad, y siempre está bueno tener la opinión de otro y poder hacer ateneos. El ateneo existe acá en todo el mundo y todos los institutos y las grandes instituciones del mundo hacen ateneos toda la semana. Claro. ¿Sí? Entonces, trabajar de forma multidisciplinaria para mí, ¿sí? De mi opinión, es la clave. Muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos con estos temas y saber que también tiene estas posibilidades y sobre todo esto, que, bueno, siempre están todas las instancias disponibles. De acuerdo al paciente y su situación se definirá cuál es la mejor, ¿no? Sí, creo que pasa por ahí. Gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Los doctores Delfina Ausa, médica cardióloga, cirugía vascular y endovascular periférica, el doctor Nicolás Vecchio, que es médico cardiólogo también, electrofisiólogo y también trata las arritmias, forman parte del servicio de hemodinamia del Sanatorio Tandil. Nos reencontramos en otro capítulo de Ecosalud.